Soy una mujer de 44 años que recientemente perdió a su esposo a la edad de 48. Pasamos 20 largos años juntos y nos casamos 2 veces durante ese periodo, la primera hace 12 años y luego hace 5 años nos volvimos a casar y comenzamos a caminar juntos por la vida nuevamente. Hace una semana se descubrió que él tenía cáncer y poco después no pudimos hacer nada y falleció. Al principio, estaba conmocionada y fue muy doloroso, pero ahora soy capaz de aceptar calmadamente el hecho de que el tiempo pasó y he podido ir aceptándolo poco a poco en mi corazón, atesorando los recuerdos que tenía con él mientras miro hacia adelante para continuar con mi vida. Incluso ahora, extraño terriblemente su presencia, pero ya no puedo pasar tiempo con él. No estoy segura de si alguna vez conoceré a alguien a quien pueda amar tan profundamente como a él, pero ahora me siento un poco aliviada de que él esté descansando en paz. Los últimos meses, especialmente su condición, parecían dolorosos, así que me alegro de que finalmente haya sido liberado del sufrimiento. La semana pasada, su funeral finalmente concluyó. Aunque había una sensación de alivio en mi corazón, también sentí una profunda tristeza. Honestamente, mi relación con los padres de mi esposo no era muy buena. No habíamos hablado en absoluto durante los últimos 8 años. En un momento, mi esposo decidió cortar lazos con su familia y resolvió no volver a hablar con sus padres. Había muchas razones para su decisión. Sus padres solo lo veían como una fuente de dinero y no mostraban afecto ni consideración hacia él. Debido a que no lo ocultaban, mi esposo eligió cortar completamente los lazos con ellos. Además, mi esposo tenía una hermana menor llamada Cindy que había luchado durante mucho tiempo con el alcoholismo, pero parecía que sus padres se preocupaban más por ella que por él. Aún así, él hizo lo mejor para sus padres y su hermana. Realmente era un hombre orientado a la familia, pero cuando empezamos a salir, mis suegros no reconocieron sus esfuerzos y lo trataban con frialdad. En cambio, yo comencé a entender gradualmente cómo su familia lo estaba tratando. Le dije a mi esposo muchas veces que valorara más sus propios sentimientos, pero él siempre perdonaba la actitud de sus padres diciendo, quiero ser amable porque son familia. Sin embargo, empezó a cambiar después de que empezamos a salir, no solo obedeciendo a sus padres, sino expresando claramente sus propias opiniones. Le dije, si tu familia te trata mal, tal vez no son realmente la familia que necesitas. A medida que nuestra relación continuaba, él se volvió cada vez más insatisfecho con sus padres, lo que llevó a conflictos entre ellos. Sus padres estaban confundidos por su asertividad y creían que yo estaba detrás de estos cambios, tratando de alejarlo de mí. Sin embargo, sus maquinaciones no funcionaron y, en cambio, nuestro vínculo se fortaleció. Mi relación con mis suegros siempre fue confrontacional y, honestamente, nunca funcionó bien. Ellos consistentemente se comportaban terriblemente con nosotros y cada vez que nuestra relación se deterioraba más. Dado este antecedente, me sorprendió genuinamente cuando Cindy y los suegros aparecieron en el funeral. La última vez que nos vimos tuvimos una gran pelea y nos separamos en malos términos. Desde entonces, ha habido poco contacto entre nosotros, especialmente entre los suegros y nosotros, y nuestra relación se mantuvo fría incluso después de que nos casamos. Nuestra relación con los suegros no mejoró y naturalmente mantuvimos nuestra distancia de ellos. Sin embargo, un año nos invitaron a una cena de Navidad los suegros y decidimos asistir como una cortesía mínima, pero esto resultaría ser un gran error. Esa cena se convertiría en el catalizador para más grietas en nuestra relación porque desde el momento en que llegamos, seguían criticando su nuevo negocio y suponiendo que fracasaría, convirtiéndolo en el único tema de discusión. Después de la fiesta, cuestionamos a los suegros sobre sus críticas al negocio de mi esposo. Dijeron que solo querían que él enfrentara la realidad. También advirtieron, no debería seguir el ejemplo de tu hermana. En realidad, Cindy había comenzado un negocio similar después de que mi esposo anunciara su emprendimiento. Su negocio implicaba reciclar productos plásticos, a diferencia de Cindy, él realizó una investigación de mercado y tenía un plan sólido.
Esto llevó a una gran discusión y decidimos nunca volver a contactarlos y nos fuimos del lugar. Estaba claro que Cindy había fracasado en su negocio porque le faltaba la aguda intuición de mi esposo y nunca había hecho un esfuerzo por sí misma, confiando únicamente en su ayuda. Pasaron 8 años y los suegros nunca nos contactaron. Probablemente sabían que mi esposo tenía cáncer, pero a pesar de eso nunca se acercaron ni nos visitaron. Sin embargo, me sorprendió y horrorizó cuando aparecieron en el funeral. Verlos por primera vez en años despertó emociones encontradas en mí. Durante el funeral, los observé de cerca, pero no actuaron de manera inusual. Aún así, no pude evitar preguntarme por qué habían venido al funeral. Después de que terminó, se acercaron a mí, pero no tenía intención de aceptar sus palabras. Les agradecí calmadamente por sus condolencias, pero les dije que no deseaba ninguna implicación adicional y les pedí que se fueran. No había querido una implicación profunda con ellos ni siquiera cuando mi esposo estaba vivo, así que ahora que él se había ido, sentí aún más que el contacto con ellos era inútil y lo dejé claro. Entonces dejaron de fingir y dijeron que tenían algo de qué hablar. Les dije que esperaran hasta que todos se hubieran ido porque tenía curiosidad por saber de qué querían hablar. Después de que todos se fueron, decidí escucharlos fuera del lugar. Cindy se había ido con los demás sin esperar, así que quedé solo yo y mis suegros. Ellos explicaron que habían debatido visitar a mi esposo durante su hospitalización, pero finalmente decidieron no hacerlo ya que su condición había empeorado significativamente. No querían cargarlo más. Su excusa parecía bastante pobre dado que su hijo estaba muriendo, pero no tenía expectativas de ellos. Firmemente les dije que no necesitaban excusas y que solo quería que fueran al grano. Después de un largo día, no tenía la energía para perder más tiempo. Mi actitud claramente sorprendió a mis suegros, pero pensé que era una reacción natural. Sentí que la razón por la que habían venido probablemente era para decir una despedida adecuada a su hijo, mi esposo. Además, sospechaba que discutir la herencia de mi esposo también era uno de sus motivos. Ya estaba claro que yo me encargaría de sus asuntos, lo que todos deberían entender a estas alturas, que era su deseo y lo había apoyado en todo, por lo que era una progresión natural. Los documentos ya estaban preparados cuando abordaron el tema. Les informé que no tenían derechos en absoluto, todo estaba decidido desde el principio y todos los procedimientos legales fueron organizados tan pronto como supimos sobre su enfermedad. Rápidamente me di cuenta de que estaban tratando de involucrar a Cindy en el negocio, pero no tenía intención de aceptar eso. Después de un breve silencio, preguntaron si no podían hacerse cargo del negocio, al menos podrían heredar algunos bienes raíces. Expresaron el deseo de ser dueños de nuestra casa, en la cual habíamos invertido considerable tiempo y esfuerzo en diseñar. Aparentemente, pensaban que podrían obtener la casa ya que no tenían bienes raíces propios. Dijeron que la casa era demasiado grande para que yo viviera sola. Hablaron sobre querer cambiar su propia casa, planeando mudarse a la nuestra y alquilar su casa para aumentar sus ingresos. Al escuchar esta propuesta, me quedé realmente sorprendida. Después de no contactarnos por 8 años, aparecer de repente en el funeral y pedir hacerse cargo de la casa que construimos era totalmente inaceptable. Me sentí indignada y les grité que se fueran. No podía soportar mirarlos. Ya albergaba una gran ira hacia ellos y creo que ellos sentían lo mismo hacia mí, ya que les había gritado 2 veces antes. Cuando alzaba la voz, inmediatamente respondieron, solo queremos tener una discusión calmada, pero respondí fríamente. No les gustó eso y dijeron, deberías mostrar más respeto a tus mayores. Rápidamente refuté, señalando su falta de respeto hacia el difunto, criticándolos por parecer buitres en este momento justo después de que mi esposo había sido enterrado. Se molestaron porque rechacé su petición educada. Amenazaron con demandar por la herencia de mi esposo, complicando aún más la situación. Para que conste, había un testamento que decía que todas sus posesiones debían ser transferidas a mí.
No podía entender por qué harían tales amenazas. Cuando mencionaron demandar, pensé que era una mala idea. Mi esposo había declarado claramente que incluso si iban a la corte, nunca ganarían. Me culpaban por no hablar con su hijo durante 8 años y por no poder reconciliar, pero no acepté ese razonamiento. Ellos creían que yo manipulaba a mi esposo para que se volviera contra ellos y se aseguraba de que no les quedara nada. Me horrorizó, les dije que se fueran y después de que se fueron, conduje a casa. En ese momento estaba tan enojada que no podía pensar con calma y olvidé completamente el video que mi esposo me había pedido mostrar a sus padres si venían al funeral. Lo había olvidado completamente hasta que llegué a casa y lo recordé. De hecho, recordaba claramente haber preparado y grabado el video con él un mes antes de que falleciera. Sabía que este video sería muy doloroso para los suegros. Después de descansar unos días, decidí decirles a mis suegros cómo habían tratado a su hijo y que la causa no fui yo, sino ellos mismos. Unos días después del funeral, decidí contactarlos. Sin embargo, como ambos nos negábamos a comunicarnos, decidí conducir directamente a la casa de los suegros para mostrarles el video. Se sorprendieron de que hubiera venido, pero me acerqué calmadamente informándoles que mi esposo les había dejado algo y que había venido a mostrárselo. Pude sentir que querían cerrar la puerta conmigo de manera fuerte, pero también sentía que estaban interesados en lo que tenía que decir. Sin embargo, estaban curiosos por el contenido, así que fuimos a la sala de estar y vimos el video juntos. Mi esposo podría haber previsto que sus padres me molestarían después de su muerte, por eso había organizado todas las medidas legales necesarias. El contenido del video era el criticando las acciones pasadas de sus padres. Hablaba sobre cómo sus padres trataban especialmente a Cindy, siempre priorizándola a ella y poniéndolo a él en segundo lugar. También hablaba sobre el terrible trato que recibía de sus padres durante la secundaria. Sus padres se negaron a pagar cualquier gasto para su educación universitaria y, en cambio, festejaban día y noche. Sin embargo, cada vez que su hermana comenzaba algo, no escatimaban gastos, gastando miles de dólares en ella. Cuando él empezó su primer trabajo, sus padres siempre lo comparaban a él y a Cindy. En ese momento, Cindy ganaba un poco más de dinero que mi esposo. Sin embargo, la actitud indiferente de sus padres hacia sus planes de inicio fue totalmente inaceptable. Nunca admitieron sus errores y cuando a mi esposo lo diagnosticaron con cáncer, evitaron hablar con él. Ahora no tienen derecho a quejarse conmigo. Mi esposo pensó que no dejarles nada era lo más adecuado para ellos. En el video les dijo que nunca volvieran a aparecer ante mí y, dado que habían estado prácticamente ausentes de su vida, su muerte no debería importarles mucho. De manera similar, mi esposo no se preocupaba por sus padres o su familia porque para él la única verdadera familia era yo. Esas palabras calentaron mi corazón y las lágrimas salieron involuntariamente de mis ojos al final del video. Las palabras que habló sobre mí fueron particularmente impactantes. Y, cuando terminó, los suegros no tenían palabras. Después de que terminó, me levanté calmadamente y dije, incluso si demandan, usaré este video como evidencia de que mi esposo cortó relaciones con ustedes y no les dejó nada. Él había sido tratado horrible por sus padres durante años y no deberían culpar a nadie más que a sí mismos. Espero que entiendan que esta situación no fue debido a mi influencia o manipulación. En lugar de aceptar esto, me culparon y me acusaron de ser cruel por mostrarles el video mientras estaban de luto por la pérdida de su hijo. Además, afirmaron que había usado una aplicación de edición para alterar el rostro del difunto en el video, construyendo continuamente teorías ilógicas para evadir su culpa. Cuando respondí que no tenía obligación de probar nada, me llamaron egoísta y dijeron que no merecía lo que mi esposo me había dejado. Parecían confundidos mientras me acusaban. Desde entonces, me he preguntado si fue correcto mostrarles ese video. Mientras que los suegros siempre habían tratado mal a mi esposo, eran indudablemente su familia. Me arrepiento un poco de haber mostrado el video a mis suegros.
Ha pasado una semana desde que los visité y aún no me han contactado. El día que salí de su casa estaban furiosos, acusándome de intentar herirlos intencionalmente, amenazando con detener la demanda o instigarlos a impugnar el testamento si deseaban proceder de esa manera. Son libres de hacerlo, sin embargo, solo sería una pérdida de su tiempo y dinero ya que no obtendrán nada de ello. Aún así, si pretenden ignorar el contenido del video e ir a la corte, no los detendré. Desde entonces, he estado ocupada todos los días sin tiempo para pensar profundamente en este asunto. En este momento, enfocarme en el trabajo es mi máxima prioridad. Debo enfrentar desafíos realistas y consideraciones futuras sin detenerme en el dolor. Realmente tengo la suerte de tener padres que me apoyan. He pasado estos últimos días con ellos y ha sido de gran ayuda. Cuando regreso a casa exhausta del trabajo, mis padres se encargan de todas las tareas domésticas. Mi padre me ha animado asumiendo todas las responsabilidades que mi esposo solía manejar, como pagar facturas y comprar víveres. Yo soy naturalmente olvidadiza, así que mi madre se encarga de cocinar y limpiar. Teníamos una empleada doméstica antes, pero tuvo que irse por razones personales. Se lo conté a mis padres hace unos días y al día siguiente llegaron a mi casa con sus maletas. Estoy verdaderamente agradecida por la amabilidad de mis padres y feliz de que se preocupen tanto por mí. Por otro lado, parece que mis suegros han decidido impugnar el testamento de mi esposo. Me informaron sobre esto el abogado de mi esposo. Sin embargo, siento que incluso si pierden la demanda, no causará un gran problema. Me sorprendió cuando me enviaron un correo electrónico diciendo que el método que usé para alejarlos fue incorrecto. Sentían que el video no les impedía lograr sus objetivos. Para ellos, lo que mi esposo había construido debería pasar naturalmente a sus manos porque él era su pariente de sangre antes de ser mi pareja. Creen que tienen un derecho más fuerte a su herencia. Aseguran no solo su derecho a su propiedad, sino que también insisten en que tienen derecho a las acciones del negocio que consideran legítimamente suyas. Sin embargo, los tribunales toman decisiones basadas en la ley, no en emociones, por lo que su sentido de derecho probablemente no les ayudará en la demanda. Pensando que el correo electrónico podría ser una evidencia útil, lo reenvié a mi abogado. Todavía vivo con mis padres y su apoyo ha sido muy útil. Mis padres también se han ofrecido para hablar con mis suegros para intentar resolver el problema amigablemente. Como padres, creen que negociar podría mejorar la situación. Sin embargo, les dije a mis padres que está bien y que prefiero que los suegros procedan con la demanda. Sé que la demanda será una pérdida masiva de tiempo y dinero para ellos. Mi verdadero objetivo es hacer que mis suegros agoten sus recursos y tiempo. Durante las últimas semanas, amigos y conocidos han estado visitando para expresar sus condolencias y preocupación. Algunos que no pudieron asistir al funeral han estado en contacto y he estado ocupada respondiendo a ellos y con mis compromisos laborales, dejando poco tiempo para lidiar con mis sentimientos. Sin embargo, el otro día, cuando fui a la oficina de mi esposo para recuperar algunos documentos relacionados con el trabajo, me abrumaron inesperadamente las lágrimas. Extrañaba terriblemente a mi esposo. Podía imaginarlo de pie allí y desearía poder decirle cuánto lo amaba y lo sola que me sentía, pero la realización de que eso nunca volvería a suceder fue desgarradora. Ahora, mi único enfoque era asegurar que nuestro negocio prosperara, guardando el dolor para mí misma. Creo que hacerlo honra la memoria de mi esposo. Él soñaba con que tuviéramos éxito en construir una vida próspera juntos y estoy comprometida a cumplir ese sueño. Han pasado unas 2 semanas desde que los suegros impugnaron el testamento, pero hasta ahora no ha habido un progreso significativo. Sin embargo, algo inesperado sucedió ayer, recibí un mensaje de Cindy. Honestamente, me sorprendió, considerando nuestra interacción limitada y lo que sus padres están haciendo actualmente. Pareció extraño que ella se pusiera en contacto. No somos particularmente cercanas ni solemos intercambiar mensajes. No la había bloqueado, así que su mensaje llegó directamente.
El contenido era que ella quería hablar y preguntaba si podía venir a mi casa. Inicialmente, me sentí incómoda y pensé en rechazar y bloquearla de inmediato, pero luego decidí escucharla. Sentí que era la decisión correcta tener una conversación adecuada con Cindy, especialmente considerando su esfuerzo por contactarme, ya que podría estar relacionado de alguna manera con sus padres. Así que respondí invitándola a venir. Mis padres estaban en casa, así que no estaba particularmente preocupada. Cuando Cindy llegó, llevaba flores y ofreció sus condolencias. Dijo que no había podido expresar su dolor en el funeral debido al caos y quería hacerme saber cuán profundamente triste estaba por el fallecimiento de mi esposo. Sus palabras fueron muy cálidas y me quedé sin palabras porque eran completamente diferentes de la persona egoísta y ruidosa que asociaba con ella en las reuniones familiares. Parecía haber cambiado significativamente, habiendo dejado de beber hace varios años, lo cual era claramente evidente en su comportamiento. Luego, finalmente llegó al punto principal y me dijo que sus padres estaban tratando de herirme y que sería muy desagradable. Los suegros habían inventado varias mentiras de que mi esposo les había pedido prestado dinero para iniciar su negocio y estaban planeando afirmar que mi negativa a cumplir sus demandas se debía a que tenía que devolverles el dinero. Como no había contrato, los suegros no podían demandarme legalmente y, en cambio, planeaban publicar sobre este asunto en las redes sociales. Este plan era totalmente insensato y no podía entender por qué pensaban que funcionaría. Sin embargo, gracias a que Cindy me informó, pude prevenir esto de antemano. Cindy se disculpó, explicando que había estado tratando de convertirse en una mejor persona durante los últimos años y había pensado en contactarnos varias veces. Sin embargo, debido a su comportamiento pasado hacia su hermano, no había podido reunir el coraje durante muchos años. Lamentaba que ahora que su hermano se había ido, de repente comenzó a llorar y no sabía cómo responder. Pero mi padre rápidamente vino a consolarla, le hizo té y la ayudó a calmarse. Cuando se iba, nuevamente la tranquilicé diciéndole que todo estaría bien y que seguramente mi esposo apreciaría sus esfuerzos. Parecía un poco aliviada por esto. Incluso si le tomó mucho tiempo darse cuenta de sus errores, creo que mis acciones no fueron incorrectas. Al menos Cindy había recuperado su compostura, algo que los suegros no pudieron lograr. Honestamente, ya no guardo rencores hacia ella. Había pensado que los suegros no proporcionaban suficiente apoyo a ninguno de sus hijos y favorecían a Cindy, dándole beneficios especiales, pero en realidad solo la estaban consentiendo y, en última instancia, ninguno de los dos hijos recibió amor real. Me sentí muy apenada de que ambos fueran tan desfavorecidos. Ellos merecen haber conocido mejores padres y haber vivido una vida más amorosa. Informé a mi abogado sobre lo que Cindy me había dicho. Finalmente, decidimos no tomar ninguna acción inmediata. Planeamos esperar a que los suegros hicieran su publicación en las redes sociales, la cual podríamos usar en el tribunal más adelante. También hablé con Cindy y ella dijo que estaría dispuesta a testificar contra sus padres si llegaba a ser necesario, así que todo estaba avanzando sin problemas. Eventualmente, los suegros hicieron la publicación en las redes sociales. Inmediatamente les envié un correo electrónico advirtiendo que tomaría acciones legales por difamación si no eliminaban la publicación. Aunque esperaba que la dejaran, rápidamente se dieron cuenta de que estaban luchando una batalla perdida. Quizás sabiendo que Cindy estaba de nuestro lado, entendieron que no podían ganar. Eliminaron la publicación rápidamente, pero continuaron afirmando que no habían abandonado su intento de obtener todo de mí. Me estaba cansando bastante de lidiar con ellos, así que deseé suerte y bloqueé su dirección de correo electrónico. Esto permite que los suegros actúen como quieran. Ahora sinceramente les deseo lo mejor porque siento que lo necesitan. Con Cindy ya no de su lado, se han aislado. Planeo observar desde lejos cómo logran superar este incidente.